Les repetiré mi nombre, Eliseo Colín González, número de matrícula MX008022. Y en este ensayo encontrarán lo que más destacado de las obligaciones y realizaremos un video con estas. Las obligaciones son existenciales, execrables, sujetos y objetos, teniendo las siguientes características. Condicionales, como se sabe, este término depende de un acontecimiento futuro a plazo. A plazo son aquellos cuyos cumplimientos tienen definición a una fecha determinada. Pueden ser simples, son aquellas que no están sometidas a ninguna modalidad, ya sea de condición, plazo o modo. Estas modalidades son estipulares accesorias que quitan certeza a la obligación principal o la difieren en el tiempo o le agregan una obligación accesoria. Las complejas son aquellas obligaciones que presentan características especiales. Tener pluralidad de objeto o pluralidad de sujeto. Entre las obligaciones que tienen pluralidad de objetos se encuentran las obligaciones conjuntivas, alternativas y facultativas. Las conjuntivas son aquellas que por objeto varias prestaciones debidamente conjuntadas, las que pueden ser diferidas, es decir, de dar, hacer y de no hacer. Y si el deudor debe dar diversas cosas, distintos hechos, solo queda liberado cuando cumple en forma conjunta todas las prestaciones que debe y que son objeto de la obligación. Alternativas es aquella que entre varias prestaciones o diversas posibilidades de prestación puede cumplir una sola y completa, o bien por elección del acreedor o del deudor. Obligaciones facultativas es la que no teniendo por objeto, sino únicamente una sola prestación, da al deudor la facultad de sustituir esta prestación por otra. Podemos solicitar las obligaciones mancomunadas. Son aquellas en las que existe más de una persona, bien en el lado pasivo o en los dos, o las deudas se atribuyen por partes divididas y prorrateadas a cada uno de los acreedores o deudores. Aquí estamos un ejemplo. Gael presta 400,000 pesos a José, a Gabriel, a Carlos y a Pedro. Él desconoce cómo se repartirá el dinero, pero los cuatro están obligados a pagar el monto del préstamo. El caso inverso sería que José prestara 120,000, Gabriel 80,000, Carlos 50,000, Pedro 150,000 y sumaban 400,000. Y se abonaran a Gael y este estará obligado a pagar 400,000 a los prestadores sin importar la cantidad que hayan aportado. Las obligaciones divisibles son aquellas que se sujetan, se dividen o fraccionan en prestaciones parciales, homogéneas y de contenido cualitativo idéntico a las originales. Las obligaciones se transmiten cuando se ceden los derechos de la obligación. Con las partes se transmiten los derechos a la contraparte denominada cesionario. La titularidad jurídica que ostenta sobre una cosa, tratándose de derechos reales o de otras personas. En cuanto a los derechos personales o de la obligación, la acción de derechos es aplicable tanto a los derechos reales como a los de crédito. Extinción de las obligaciones. Las obligaciones, una vez creadas, se extinguen por uno de los siguientes métodos que contempla el Código Legislativo de la Ciudad de México, bajo el siguiente método de extinción de las obligaciones compensatorias, citadas en el artículo 2185, que dice: tiene lugar la compensación cuando dos personas reunidas en calidad de deudor y acreedor recíprocamente por su propio derecho comprende la comprensión. Cuando ambos deudores consiguen una cantidad de dinero, cuando siendo fungibles, el término fungilo viene del latín gastar y ble, es decir, lo que se consume en el uso. La remisión de la deuda es un medio de liberación por excelencia, ya que implica un acto jurídico unilateral o bilateral, por virtud del cual el acreedor concede al deudor una reducción total o parcial de lo que debe liberar el deudor de su obligación, citado en el artículo 2204. La novación es el acto a través de los cuales el sujeto interesado en el contenido de un contrato sujeto acreedor-deudor o ambos alteran y sustituyen obligaciones antiguas por una nueva. Por otro lado, la novación es un contrato, por ende, está sujeto a disposiciones respectivas
salvo las modificaciones posteriores que se hagan.